el padre de la revolución bolivariana, sembrando conciencia y revolución. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Un espacio de amor y humanidad para el aprendizaje, con nuestro comandante supremo y máximo líder de la revolución bolivariana. ¡Exijo lealtad absoluta! Porque yo no soy yo soy un pueblo, carajo. Ha comenzado Chávez Nuestro, por la voz de la Asamblea. Bueno, oye, qué bonito quedó el teatro. Miren, este teatro estaba abandonado hace como medio siglo. El teatro principal. Felicitamos a la jefa de gobierno y al alcalde. Bueno, y a Miraflores, que le dio la platica para poderlo arreglar. Pero ellos son los que hacen el trabajo, llevan la iniciativa. Yo lo que hago es apoyarlos, pues, ¿verdad? Y apoyarla, para que Venezuela poco a poco vaya, bueno, elevando su nivel. Ayer estábamos recordando a Mao Zedong y este librito que tiene conmigo ya cerca de 40 años. Fíjate lo que dice Mao aquí. Debemos velar, Leo, debemos velar porque todos nuestros cuadros y todo nuestro pueblo tengan siempre presente que China es un gran país socialista, pero al mismo tiempo un país económicamente atrasado y pobre, y que esto es una contradicción muy grande. Esto yo lo leo y pensemos, los invito a que pensemos ahora en Venezuela. Es decir, Venezuela es un país que está transitando hacia el socialismo. Y ese es el camino a la redención del hombre, del humano. El socialismo, el capitalismo es el camino de la perdición. El socialismo es el camino que Cristo anunció. Así lo digo yo que soy cristiano. El mundo de la paz, del amor, de la justicia social. Es la Venezuela que se imaginó Simón Bolívar, de la igualdad, de la libertad. Es la Venezuela que se imaginó Miranda, Sucre y todos ellos y ellas. La Venezuela socialista. El socialismo nos permitirá acabar con la miseria, con la pobreza, con el atraso, con la dependencia y convertir a Venezuela en una patria grande, justa, feliz, con un pueblo feliz, que no haya miseria, que no haya pobreza, que no haya desigualdad, que no haya explotación, que no haya sufrimiento, que haya vida, vivir viviendo, vivir felices, la mayor suma de felicidad posible para esas niñas, para esos niños, que son los dueños de la patria futura, que están haciendo ahora mismo. Que Dios los bendiga, que Dios las bendiga a todos, muchachitos, muchachitas. Bueno, pero dice aquí Mao, para convertir a nuestro país en un país rico y poderoso, se requieren varios decenios de intensos esfuerzos que suponen, entre otras cosas, la observancia de un riguroso régimen de economías y de lucha contra el despilfarro. Bueno, pero yo quería, subrayar esa realidad, que es una contradicción muy grande. Venezuela es un país, un gran país, con grandes riquezas, que está marchando al socialismo y tenemos que seguirlo llevando, construyendo el socialismo. Ahora, es un país muy atrasado y un país pobre, producto de la aplicación durante 500 años del régimen colonial explotador, feudalista, que después se convirtió en el capitalismo depredador, que condenó a la mayoría del pueblo a la pobreza. Hace 50 años yo era un niño pobre, muy pobre, ya un niño trabajador, tenía que andar vendiendo, hasta leña vendí yo. En el invierno uno buscaba leña por allá, leña seca, y la vendía. Fruta, papagayo, yo hacía papagayo.
vendía pan relleno con mantequilla, vendía dulce, vendía fruta, vendía naranja, vendía lechosa. No dejaba qué cosa no vendía. En el bolo, en el cine, y con esas 4 lochitas ayudaba a la casa, a la abuela, a la madre, mi papá maestro de escuela. 6 muchachos tenía mi mamá. Bueno, tiene, ¿no? Un familión. Entonces uno sabe lo que es venir desde abajo, ¿verdad? Desde la miseria, la pobreza, el trabajo, el esfuerzo grande para sacar una familia adelante, como ustedes lo hacen, como el pueblo lo ha hecho. Pero no es justo que teniendo Venezuela tanta riqueza, hayamos terminado el siglo XX con más de la mitad en situación de pobreza y de miseria. Tenemos que llegar aquí el día, y llegará más pronto que tarde, en que no haya miseria ni haya pobreza en Venezuela, ni un niño pobre, ni una niña pobre sufriendo. Ahora, eso solo lo lograremos por el camino al socialismo. Jorge Giordani y su libro Transición hacia el socialismo. Aquí están elementos fundamentales para entender bien el proceso que estamos viviendo. Por ejemplo, dice Giordani por aquí, nuestro vicepresidente económico. Por aquí subrayé una serie de condiciones que deben orientar nuestro tránsito hacia el socialismo. Una de ellas, para transformar la transformación política y la transformación social, requieren una transformación económica, productiva. Lo mismo decía hace casi 200 años Simón Rodríguez. Hay que hacer la revolución política, pero si queremos que nos dé resultados positivos, tenemos que hacer la revolución económica. Y la revolución económica es la médula del socialismo. Para lograr la justicia social, democratizando la economía. Y una de las condiciones para lograr esto, la democracia económica, la revolución económica, es que el Estado, y bueno, por circunstancias que todos conocemos, aquí está el hijo de Hugo y Elena, el arañero de Sabaneta, es jefe de Estado en Venezuela, desde hace casi 13 años, y Dios mediante lo seré por 15 años más, no sé cuántos más. Lo que ustedes digan, pues. Lo que ustedes digan, y Dios quiera. Pero estoy dispuesto a continuar al frente de este proceso. Ahora, el Estado venezolano, que está también en transición, es una de las cosas que señala Giordani, el rol del Estado, uno de los papeles del Estado, nuestro Estado. Tú eres ministro y vicepresidente, tú eres ministra, funcionarios y servidores del Estado, de un Estado nuevo, al servicio no de la burguesía ni del imperialismo, al servicio ¿de quién? Del pueblo. Aquí está el mandato popular, el Estado social de derecho y de justicia. Es el mandato del pueblo. No hay ningún mandato superior al que da el pueblo, al que nos ha dado el pueblo. Ahora, tenemos nosotros que velar porque el Estado que nosotros, o a cuyo frente estamos, junto al pueblo, debe cumplir, entre muchas otras tareas, el rol de lograr, como dice Giordani, que el proceso acumulativo, cuando dice acumulativo es acumulación de la riqueza, el proceso de acumulación de riqueza se oriente a la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población y a la defensa de la soberanía. De allí, de estas reflexiones y de estos cálculos que me he puesto a hacer con el equipo, vicepresidente social, los ministros, ministras. Bueno, estamos decididos a acelerar la lucha contra ese núcleo de pobreza y de pobreza crítica que todavía tenemos. Ya no es de 25% o de 21%. Es de 7%, pero vaya, que 7% todavía es 7%. Ese 7% son, 2,5 millones de personas. Ya que no podemos quedarnos de brazos cruzados, no, tenemos que acelerar la lucha contra esa pobreza extrema. Y lo mismo pasa con el tema, el tema de los niños,
las personas con discapacidad, que tenemos registrado más de 300.000, y hemos estado ayudando, hemos estado atendiendo, pero yo lo que quiero es acelerar la lucha contra las desigualdades, porque ese es otro de las condiciones necesarias para que podamos decir que estamos transitando al socialismo. Continuar la disminución de las desigualdades. Hoy Venezuela es el país menos desigual de este continente. Hemos bajado la desigualdad en estos 12 años, pero todavía tenemos grados de desigualdad muy grandes. ¿No ve que la montaña es muy grande? La montaña que heredamos es una montaña gigantesca de pobreza, de miseria, de explotación, de desigualdad. Bolívar y su discurso de angostura. ¿Lo han leído? El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de felicidad posible. Se trata de la seguridad social, la previsión, me decía María Cristina. ¿Dónde está María Cristina? Ahí están María Cristina, ahí está también Maripili, ahí está Isis Ochoa. Vamos a darle un aplauso a esas mujeres, ¿no? Ministras, la Isis Ochoa, la Maripili, la Nancy Pérez, la Marian Hanson. ¿Dónde está? Nicia, pueblos indígenas. Bueno, entonces se trata de la previsión social, de la prevención, de la protección social a los más vulnerables. A los más vulnerables. Nosotros tenemos que ir consolidando un sistema de seguridad social universal que abarque a toda la población y según un principio socialista, a cada quien según sus necesidades. El que más necesite, pues más hay que apoyarle. El que menos necesite, menos hay que apoyarle. Y de cada quien según sus capacidades. Las necesidades deben ser descendientes. Y yo quiero insistir en esto. Quiero insistir en esto. La revolución socialista tiene y debe tener, y eso debe ocupar el mayor espacio en nuestro trabajo, el mayor esfuerzo, el mayor tiempo de nuestra dedicación, los mayores recursos de todo tipo, científicos, tecnológicos, financieros, recursos humanos, el mayor esfuerzo, los mayores recursos, la prioridad fundamental debe ser para nosotros la satisfacción de las necesidades humanas. Salud, seguridad social, vivienda. Miren, mañana vamos a hacer un acto a entregar viviendas dignas para nuestro pueblo. Vivienda, pero no los cuartuchos miserables que hacía la Cuarta República para los pobres o los ranchos miserables. Ese es el destino de la mayoría en el capitalismo, la miseria. El hambre. Ahí está la burguesía atacando la ley de costos y precios justos. Bueno, atáquenla. Pero nosotros estamos obligados a aplicar la ley. Esta madrugada, y yo estuve muy pendiente, en contacto directo por teléfono y por radio con el operativo que se montó. Aquí en Quinta Crespo, por allá en Coche y en otros lugares más, hemos detectado y hemos decomisado esta madrugada miles y miles de kilos de leche en polvo acaparada por los capitalistas, miles y miles de litros de aceite, de kilos de café. Bueno, vamos a ir hasta los más recónditos lugares, pero no se van a salir con la suya.
los burgueses, los capitalistas, los acaparadores. Que como ellos perdieron la libertad abusiva que tenían, es lo que ellos llaman libertad de mercado, para poner los precios que les dé la gana. Entonces tú, 1 litro de leche o 1 kilo de leche en polvo, lo quieren vender a 5 veces el precio de lo que realmente cuesta eso. Me han obligado entonces a tomar estas decisiones. Han obligado al Estado, porque es allí el rol del Estado, proteger al pueblo, evitar el abuso y el atropello de los que se creen por encima de la Constitución. Aquí nadie puede estar por encima de la Constitución. Entonces, ¿cuál es la respuesta de los burgueses? Acaparar. Esconden la leche, esconden el café, esconden el azúcar, esconden el aceite, y luego ahí está, la culpa es de Chávez, la culpa es de ellos, que son los acaparadores, los bandidos. Ahora, bueno, la Guardia del Pueblo, la Guardia Nacional, la Policía Nacional, todo el poder popular, vamos a ir a donde haya que ir para quitarles entonces lo que acaparen y entregárselo al pueblo. Y les advierto, no me va a temblar ni la mano derecha ni la mano izquierda para aplicar con la más grande severidad la Constitución y las leyes de la República para proteger a nuestro pueblo, para asegurarle los alimentos a nuestro pueblo. Así que mejor es que cooperen los burgueses, los intermediarios, los acaparadores, los especuladores, porque si no, les vamos a aplicar la ley. Yo estoy al frente de los operativos. Les vamos a ocupar las fábricas y las empresas y les vamos a nacionalizar lo que haya que nacionalizar. Pero no se van a salir con la suya, señores de Fedecámara y demás burgueses de pacotilla. No se van a salir con la suya. Ténganlo claro. Vamos a ir hasta el fondo y hasta donde tengamos que ir, siempre en el marco de la Constitución y la ley. Pero aquí no se va a repetir más aquello de que no aparecía la leche, que ellos botaban la leche, ¿ustedes se acuerdan? La botaban. Se la llevaban y se la siguen llevando para Colombia. Entonces he mandado operativos mucho más estrictos en la frontera. Aquí llegaron estos burgueses, incluso se negaban a llevar reses a los centros de beneficio para que no hubiera carne, pues. Botaban el café, botaban la leche. Ahora lo están escondiendo. Bueno, vamos para allá. Anoche yo estaba hablando por radio con el jefe de la Policía Nacional y el general Vivas, comandante de la Policía del Pueblo. Llegaron a unos galpones por aquí, Quinta Crespo. Sabíamos que había gente adentro, apagaron las luces, estaban calladitos. Pero bueno, le dije, bueno, llamen a un fiscal, busquen una cizalla y rompan los candados. Y entraron pues con un fiscal, estaban escondidos detrás de unas cajas los tipos. Y adentro eso full de leche en polvo. Ahora, listo, ven a mí que tengo flor y vamos ahora a vender bien barata la leche en polvo y el aceite y el café. Y ya ordené hacer un expediente para ocupar esos galpones y esos negocios. Y si me obligan, los voy a expropiar y a darle la propiedad al pueblo, a los consejos comunales, a las madres, al pueblo pues organizado. No van a poder con nosotros. Este país ya no es el país que ellos dominaron a su antojo. El país del siglo XX, que lo engañaron, lo manipularon. Y cuando el pueblo salía a protestar, plomo le echaban.
Disparen primero y averigüen después, decía Rómulo Betancourt. Y eso se cumplió durante 50 años. Miren, yo siempre lo digo, compañeras y compañeros. Lo más que nosotros tenemos que cuidar no es ni siquiera... Hicieron una sillita aquí medio castigadora. Sentarse en la puntica. Miren, lo más que tenemos que cuidar nosotros no es lo que hemos logrado en estos 10, 12 años. Lo más que tenemos que cuidar nosotros es el futuro. Porque lo que hemos logrado es apenas el anuncio de las grandes cosas que vienen con el favor de Dios. Pero esta patria, Venezuela, será grande, verdaderamente grande, independiente, plena, desarrollada. Será una potencia en este continente. Venezuela está llamada a ser una potencia en este continente. Esos niños, esas niñas, son los patriotas del siglo XXI, de la gran patria venezolana, y más allá de la gran patria latinoamericana y caribeña. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando el Caracazo? ¿Quiénes aquí vivieron el Caracazo? Levanten la mano a ver. Yo lo vi desde Miraflores. ¿Tú dónde estabas? Aquí en Caracas. San Cristóbal. Pero te acuerdas, ¿no? El Caracazo fue la explosión social producto de la miseria. Y luego vino, yo lo recuerdo, ¿cómo lo voy a olvidar? Yo estaba en Miraflores trabajando, en el Palacio Blanco. Yo era mayor. Era febrero. Comenzaba el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Unos días antes vino Fidel Castro, por cierto, a la toma de posesión de Carlos Andrés. Yo, después de haber pasado varios años por allá en las fronteras de Venezuela por el Apure, fui llamado a servicio, ayudante de un general, y ¡pum!, caí en el Palacio Blanco. Y ahí estaba, pues, en los últimos tiempos de Lucinchi, los viví yo ahí, en Miraflores. Y después ganó Carlos Andrés ese diciembre del año 88, nunca se me olvida. Y llegó el 89, y la toma de posesión de Carlos Andrés. Y a los pocos días, ¡pum!, la explosión social. Es lo mismo que está pasando ahora en Europa. Uno ve anoche a Walter Martínez, Dossier, o uno ve Telesur, las explosiones sociales en Europa, en algunos países árabes. En Estados Unidos, ¿no vieron ustedes las imágenes de la policía de los estados echándole gas pimienta en la cara a un grupo de jóvenes? Hicieron abortar a la represión de la policía de los Estados Unidos. Hizo abortar a una muchacha. Estaba embarazada y perdió a su niño. La golpearon, le echaron gas. ¿Dónde estarán las Naciones Unidas para proteger al pueblo de los Estados Unidos? ¿Por qué no se pronunciará la OEA? ¿Dónde estará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Se dan cuenta? La farsa que hay en este mundo. El cinismo que hay en este mundo. Esos gobiernos sí pueden hacer lo que les dé la gana. Masacran a sus pueblos, matan, persiguen, torturan, hacen abortar, arrastran. Hace poco vimos un anciano arrastrado por la policía de Nueva York. Los arrastran, los patean, los golpean, pero nadie dice nada. ¿Ve? Y lo mismo pasa en Europa. Están atropellando a los pueblos, a los pobres de Europa, a los pobres en Estados Unidos, a la clase media que la han robado. La clase media venezolana debería estar todita con la revolución socialista, porque la clase media aquí estaba desapareciendo, se estaba hundiendo en la pobreza. Si no hubiese llegado la revolución bolivariana, hoy en Venezuela no existiría clase media, existiría solo una minoría muy rica, y una inmensa mayoría pobre y muy pobre.
No habría clase media en Venezuela. Eso debe, bueno, los créditos indexados, las estafas inmobiliarias, las estafas bancarias, las estafas en la venta de los vehículos, y etcétera, etcétera. Los intereses bancarios, cómo la burguesía roba a la clase media, pero también muchas veces la manipula y la vuelve loca, y la confunde, y la pone a su servicio, a sectores de la clase media, aun cuando, bueno, todas las encuestas indican que buena parte de la clase media está con la revolución bolivariana. Buena parte de la clase media venezolana está con el pueblo, no con la burguesía, como pasa con la juventud, Héctor, tú vienes de, nunca se me olvida aquella intervención de ustedes en la Asamblea Nacional contra los jóvenes de la derecha, pues. Ahora fíjense ustedes cómo, gracias a ustedes, la juventud, los líderes, la gran mayoría de la juventud venezolana está apoyando a la revolución bolivariana, la juventud y los estudiantes, y eso es un paso muy grande que estamos dando. Y bueno, y ahí está la derecha tratando de utilizar a algunos jóvenes para generar violencia, y van a seguir haciéndolo, pero van a seguir fracasando, porque ya basta de violencia. Nuestro país quiere paz, estabilidad, porque sobre la estabilidad y la paz es que vamos construyendo el desarrollo humano, el desarrollo social, esto que estamos haciendo aquí, el desarrollo económico. ¿Qué había hecho los majunches esto, Adeco y Copellano? Le habían entregado la faja del Orinoco al imperialismo, a las transnacionales. Yo recuerdo, miren, yo era mayor, estaba en Maturín. A mí me sacaron preso una vez de Miraflores, bueno, poco después del Caracazo. Yo caí preso, yo caí varias veces preso, lo que pasa es que ustedes no saben mucho de la historia de mi vida, pues, de los detalles de la historia de mi vida. Yo comencé a conspirar, me metí por los caminos de la revolución, siendo cadete todavía. Es increíble, yo el día del 4 de febrero, bueno, no era 4, era 3 de febrero, en la noche, eran como las 10 de la noche, y logramos salir de Maracay de manera tapada. No era fácil sacar 2 batallones de paracaidistas de Maracay sin que se diera cuenta el gobierno de aquel entonces, y más aún que nos tenían la vista puesta. Cuando sacamos la tropa, y yo venía en un jeepcito con 2 soldados, y el hoy comandante del ejército, Campos Aponte, que era capitán, yo venía pensando, Dios mío, yo no sé qué va a pasar esta noche, pero yo me sentía libre, porque fueron años y años, desde los 20 años, pues, digamos, comencé a incursionar en los caminos de la conspiración revolucionaria. Más de 20 años en ese trabajito, ¿no? En ese trabajito. Y sobre todo cuando explotó el país, dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Entonces me mandaron para Maturín, de Miraflores para Maturín. Yo no podía salir de Maturín sin permiso especial, y me andaban era siguiendo para todos lados. Tenía Maturín por como una cárcel, pues. Era 1989, yo pasé la Navidad por allá, y el 1990. Y en una ocasión me mandan a coordinar, a buscar unos terrenos para hacer unas maniobras al sur de Monagas. Yo me fui con unos soldados. Había un plan para lanzar unos paracaidistas, una maniobra de los cazadores. Yo estaba en la brigada de los cazadores. ¿Y tú crees que a nosotros nos permitían, ni a los militares, nos permitían entrar en los terrenos de lo que es la faja petrolífera del Orinoco? Ahí estaban los yanquis, militares gringos, satélites, eso era como una colonia dentro de Venezuela, pues. Los trabajadores los obligaban a hablar inglés, se llevaban el petróleo que les daba la gana, se robaban el petróleo y pagaban lo que les daba la gana, pues.
Esa era la realidad que aquí se vivía. Estamos hablando de esa, no hace mucho, 1989, 1990. Y luego vino el 4 de febrero, 91, 1992. Ustedes eran niñas el 4 de febrero, hace 20 años. Dentro de poco, dentro de poco estaremos conmemorando el 20 aniversario del 4 de febrero. Por estos días, hace 20 años, andábamos nosotros que ya casi que reventaba la rebelión militar. Noviembre, diciembre de 1991. Tuvimos que frenarla, yo tuve que meter la rienda porque la situación se nos complicó un poco dentro del movimiento, nos infiltraron. Nos infiltró, entre otros, Bandera Roja. Bandera Roja nos infiltró, manipuló un grupo de oficiales aquí en Caracas, incluso en una reunión por aquí en San Antonio de Los Altos, una noche, como yo me negué a asistir, y además di la orden que se retiraran de ahí, entonces dijeron hay que matar entonces a Chávez. Y de los comandos de Bandera Roja se ordenó que a mí me mataran, solo que los compañeros no se atrevieron a matarme. Pero el movimiento se complicó en ese noviembre, diciembre de 1991. Me acuerdo clarito, lo viví con mucha intensidad. Pero tuve que aplicarme a fondo junto con Arias Cárdenas y otros compañeros para frenar, ¿no? Una especie de aborto, casi que aborta el movimiento ese diciembre. Recuerdo que un día me llegó un compañero, un teniente allá, Suárez Churio, me dijo, era teniente de mi batallón, y me dijo, mire mi comandante, hay un grupo de oficiales que dicen que si usted no da la orden antes del 17 de diciembre, ellos se van a alzar. Había como una fractura interna, pero producida desde fuera. Bueno, pasamos un diciembre difícil. Noviembre, diciembre, enero fue también muy difícil, hasta que llegó el día, pues, 4 de febrero de 1992. Pero todo eso lo hicimos nosotros, ¿por qué? Por un pueblo que estaba siendo acribillado y que había sido expropiado y estaba viviendo en la miseria. Miren, madres, ustedes, mujeres, por más pobreza que todavía haya en Venezuela, y esa pobreza la tenemos que acabar, y esta misión nació para eso, esta gran misión de hoy. Pero en aquellos años la cosa era horrible. Fueron los años en los que en Venezuela se batió récord de consumo de perrarina, porque la mayor parte de las madres pobres compraba perrarina para darle a sus hijos. Perrarina. Miseria, pero de la más cruda, de la más terrible. La vimos, la vivimos, la sufrimos. Pero precisamente por eso, porque la hemos sufrido, a la miseria y a la pobreza, es que estamos resueltos a acelerar la batalla contra la miseria, contra la pobreza, para erradicar de Venezuela ese flagelo de la miseria, ese flagelo de la pobreza, y que no haya más nunca madres sufriendo por ahí con sus hijos, con sus hijas, viviendo en ranchos miserables, sino que vivamos todos, como decía Bolívar, con la suprema felicidad. Entonces, el problema de la inseguridad, la delincuencia, el problema del alto costo de la vida, el problema del desempleo, el problema de la pobreza, el problema de la inflación, bueno, alto costo de la vida. Esos son problemas que ocupan todos los días y las noches de mi vida, estudiándolos, pensándolo, trabajando con mis equipos de gobierno, activando soluciones para el pueblo. En el problema de la delincuencia, ahí no descansamos un día, luchando contra el secuestro, contra la violencia, el tráfico de drogas, el alcohol que hace mucho daño, el alcoholismo, el arma, ¿cómo se llama? El tráfico de armas,
Tenemos una comisión de desarme. Porque eso no es, bueno, ya entró en vigencia la prohibición de cargar armas en los transportes públicos. ¿Por qué tienes tú que andar con una pistolota, un revólver? ¿Para qué? No, eso le corresponde a la seguridad pública. Porque en la medida que tú andes armado, estás en riesgo. Más riesgo tienes. Mucha gente cree que no, yo ando con una pistola aquí y estoy seguro. No. Yo anduve armado casi toda mi vida adulta, bueno, porque era militar activo, y luego retirado cuando salí de la cárcel. Bueno, y entonces andaba, bueno, porque era un hombre de armas, pues. Ahora no, yo ando desarmado. Pero andan la seguridad por ahí, los que tienen que andar armados. Es una lucha permanente para salir de la cultura de la violencia, el alto costo de la vida, la inseguridad, la vivienda, el empleo, el trabajo. Son los problemas, pues. Ahora, solo un gobierno socialista, humanista, puede solucionar estos problemas. No los va a solucionar el capitalismo. Precisamente el capitalismo originó esos problemas. La inseguridad, la desigualdad, la miseria. Y poco a poco viviendo mejor, viviendo más, viviendo mejor. Vivir viviendo. Vivir con la mayor suma de felicidad posible. Bueno, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas. Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias. Al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero, que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi alma. Seguiremos teniendo patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, patria. Unidad, lucha, batalla y victoria.